Universidad de Salamanca, ha sido desarrollado su crecimiento profesional en torno a la cultura, al emprendedurismo, especialmente las MIPYMES, como motor de crecimiento del país. Ocupó cargos de gerencia de promoción de emprendimiento en el Ministerio de Industria y Minería, Energía y Minería del Uruguay, fue consultora independiente y también trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas para el Desarrollo, Comisión Europea y el Instituto Interamericano de Cooperación. Ha sido docente en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Y no te quiero robar más tiempo, te agradezco que estés, y sé que la agenda está apretada, pero adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto estar compartiendo hoy con ustedes. Un agradecimiento especial a la Asociación de Costos del Uruguay, Claudio Barone, su presidente, que me invitó a participar, y por supuesto al resto de la directiva. Tengo una presentación para compartir con ustedes, que ya estoy dando. Así podemos comenzar a hablar. ¿La están viendo allí? Perfecto. Bien. Si bien, bueno, este panel estaba dedicado a emprendimientos, a innovación, y es en lo que nos vamos a concentrar en esta tarde y en este rato de exposición, también me importaba señalar, y de hecho así lo poníamos en el título de la presentación, que cuando hablamos de emprendedores estamos hablando en definitiva de las empresas que son el día de mañana, y estas empresas representan el 99% de las empresas de nuestro país y generan 2 de cada 3 puestos de trabajo en la actividad privada. Por eso trabajar con micro, pequeñas y medianas empresas, en definitiva, es estar trabajando prácticamente con la totalidad de las empresas de nuestro país, y los emprendedores, que son quienes apuestan a su sueño, a sus ideas de negocio, son estas empresas del mañana. Queríamos hacer esa aclaración porque nos parecía bien significativo que cuando hablamos de emprendedores estamos también hablando de los futuros empresarios. Pero voy a comenzar un pasito antes, contándoles qué es ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, o la Agencia de las MIPYMES, como nos gusta llamarnos. Es una persona pública no estatal que fue creada en el año 2019, aunque su primer directorio se conforma en el 2015, o sea que tiene 4 o 5 años en realidad de funcionamiento, y tiene como objetivo promover la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional. Y en este año, en este periodo en particular, nos posicionamos como el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con políticas públicas para emprendedores y MIPYMES. La idea es que la agencia pase a jugar un rol central de articulador y de implementador de las políticas del Poder Ejecutivo en nuestro país. Entonces, bueno, ¿por qué apostamos a los emprendimientos? Algo de lo que ya decíamos al principio, estos emprendimientos son las empresas del mañana. Estamos convencidos que en Uruguay hay talento, y estos emprendedores y este talento que se genera terminan redundando en generación de empleo, de más puestos de trabajo, promueven el desarrollo económico, por supuesto, y también la innovación, nuevas formas de negocio, el desarrollo local en los territorios. Muchas veces vemos como emprendimientos que son igualmente pequeños, pero tienen un derrame importante en cada uno de los territorios y sobre todo en el interior de nuestro país. Entonces, en definitiva, apostar a los emprendedores es apostar al crecimiento del país y al futuro del país. ¿Y cómo apoyamos a estos emprendedores? En primer lugar, con un ecosistema de emprendimientos bien importante que existe en el país, no solo desde la Agencia Nacional de Desarrollo, sino también desde un montón de otras instituciones que hoy trabajan a nivel de emprendedores. Son más de 80 instituciones las que están trabajando, y es un ecosistema
bien interesante que apoya al emprendedor en las distintas etapas y a través de distintos instrumentos. En particular, desde la Agencia Nacional de Desarrollo, tenemos un set de instrumentos pensados para cada una de las etapas del proceso emprendedor, incluso antes de que sean emprendedores y pensado un poco en despertar el espíritu emprendedor. El objetivo es que todos lo tengan una motivación por emprender, que tengan una oportunidad de ponerse a prueba y de trabajar para llevar adelante su proyecto y convertirlo en una realidad. Por eso también es importante no solo sensibilizar, sino también validar las ideas de negocio, validar que ese emprendimiento que yo estoy soñando, que yo estoy ideando, va a tener en el mercado un cliente dispuesto a comprarlo y a pagar por ese producto o por ese servicio. Lamentablemente sabemos que no todos los emprendimientos van a tener éxito o finalmente se llevarán a cabo, pero es importante para nosotros que todos los que tengan ese sueño y esas ganas de emprender tengan la oportunidad de intentar y de saber cómo hacerlo para que emprender no sea un obstáculo. Por eso, como decíamos, apostamos desde la agencia y desde el ecosistema emprendedor en general a trabajar y apuntalar al emprendedor desde que se despierta el bichito de emprender hasta la consolidación de las empresas, que después, por supuesto, tenemos además un área específica de apoyo a empresas ya más en consolidación y en crecimiento de la empresa. Algunos de los instrumentos que tenemos desde la Agencia Nacional de Desarrollo, el portal Uruguay Emprendedor es un portal interinstitucional que nuclea a prácticamente las 80 instituciones que hoy mencionábamos que trabajan con emprendedores, que hoy es liderado por la agencia y tiene su mantenimiento, digamos, pero que es un producto de toda la red y que creemos que es un hito bien importante cuando se creó este portal, porque logramos reunir en un único lugar toda la información que el emprendedor necesita a la hora de pensar para emprender en Uruguay, y la verdad que es un instrumento con el cual estamos muy satisfechos. Y algunos de los otros 2 o 3 instrumentos que me gustaba destacar también para emprendedores es el que hoy mencionaba, de la validación técnica y de ideas de negocio para emprendimientos, que en este momento ha sufrido o está sufriendo, digamos, repensar el instrumento. Creemos que va a ser mejor con algunas otras herramientas que estamos incorporando, pero que básicamente aporta o incluye un aporte económico no reembolsable para apoyar a los emprendedores en el momento de validar la idea de negocio. Y esto es muy importante, porque como decía, tenemos a veces muchos emprendimientos que surgen desde la tecnología, de hacer una app o un prototipo de un robot o de algún instrumento que pueda tener un fin comercial, pero es necesario validarlo, necesitamos saber que esa aplicación o ese producto que tenemos de repente a nivel de laboratorio puede salir al mercado. Y para eso este instrumento de validación de ideas de negocio es bien importante para apoyar a los emprendedores. Y después otro instrumento como el Semilla Ande, que también es un aporte no reembolsable para la puesta en marcha de los emprendimientos, es un aporte de hasta 775.000 pesos para el emprendedor. Es ese capital que tiene para poder comenzar a desarrollar su emprendimiento y, bueno, y que pueda empezar a dar los primeros pasos. Y en estos años, la verdad que el Semilla de la agencia ha logrado convertirse en el instrumento estrella, digamos. Se ha trabajado en más de 1000 proyectos de capital semilla, más de 500 emprendedores están vinculados y fueron apoyados 238 emprendimientos, con una característica que para nosotros es bien importante, que tiene que ver con una distribución bastante similar entre Montevideo y el interior, porque nos preocupamos mucho de que estos instrumentos que diseñamos acá en un escritorio en Ciudad Vieja
no queden en Montevideo y que también lleguen al resto del país, que como decía, para nosotros es bien importante. Pero en el medio de la pandemia tuvimos que, además de estos instrumentos que teníamos, crear otros, porque la realidad del país cambió y necesitábamos dar una respuesta muy rápida y estar muy cerca de nuestros beneficiarios. Yo les confieso que al momento de asumir en la presidencia de la agencia en el mes de marzo, teníamos planes quizás distintos de los que terminamos implementando. Tuvimos que dejar nuestra planificación literalmente a un lado y empezar de vuelta, y ante esa nueva realidad tener que diseñar instrumentos que se adapten a las necesidades de nuestros emprendedores y de nuestras empresas. Creamos entonces lo que llamamos un almacén de herramientas que se lanzó en medio de la pandemia, donde se recopilaron, se constituyó un repositorio con una serie de resoluciones de aplicaciones que son útiles al momento de emprender y para el pequeño empresario, un montón de instrumentos o talleres online de cómo vender en línea, cómo crear mi página web, cómo utilizar las redes sociales para poder vender, necesidades que tenían las empresas en esos momentos y que era muy necesario que pudieran estar, digamos, al día con los avances que se estaban dando para poder seguir funcionando en épocas de pandemia y de cierto confinamiento que había en el país. También creamos los cafés virtuales para emprendimientos y empresas. Esto es una instancia que la hicimos específicamente con la pandemia a través de Zooms, donde fuimos tratando diferentes temas que también eran de importancia y eran de interés para los emprendedores. Lo increíble es que esto que comenzó en el mes de mayo, hoy en día sigue manteniéndose y creemos que va a seguir porque ha tenido un éxito muy grande. Han participado de estos cafés virtuales más de 2.000 emprendedores desde mayo hasta ahora, y la verdad que, bueno, que creemos que es un instrumento que descubrimos con la pandemia, el poder hacer a través de una plataforma de Zoom estos cafés, y que realmente los emprendedores lo han valorado muchísimo. Pero también tuvimos que crear instrumentos financieros que dieran respuesta a la situación de pandemia. Ustedes saben que sobre fines del mes de marzo, cuando se decreta la emergencia sanitaria, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, anunció una serie de medidas que apuntaban a brindarle liquidez a las empresas, y ese era el principal objetivo, que no se cortaran las cadenas de pago y que las empresas pudieran acceder al crédito. En este sentido, uno de los principales instrumentos fue capitalizar el Sistema Nacional de Garantías para que todas las empresas que fueran a una institución bancaria, por ejemplo, a pedir un crédito, tuvieran una garantía del Estado que les permitiera tomar ese crédito. En estos momentos tenemos 15.000 garantías otorgadas a través de esta línea de SIGA Emergencia, y se han otorgado más de 500 millones de dólares en créditos. El Estado está garantizando 400 millones de dólares, es una inversión enorme para lo que es el país y para lo que es el apoyo que el Estado brinda al sector privado. También desde la Agencia Nacional de Desarrollo diseñamos un instrumento que se llamó Programa de Crédito Dirigido, que sigue aún vigente, que tenía también como objetivo que las empresas, en este caso las más pequeñas, las que no acceden quizás al sistema bancario, a través de instituciones de microfinanzas puedan acceder a créditos con tasas de interés menores a las que estaban dándose, con plazos de gracia mayores y con comisiones bastante más bajas. Entonces hemos hecho un acuerdo con instituciones de microfinanzas donde desde la Agencia Nacional de Desarrollo subsidiamos la tasa de interés, por ejemplo, para que estos créditos fueran más baratos para el destinatario final. También un programa de crédito italiano que trabajamos desde la agencia, se acondicionaron algunas de las medidas, algunas de las condiciones para que fueran más atractivos en este periodo.
y hemos incluido además un instrumento que le llamamos de facilitación financiera, que tiene como objetivo acompañar a las empresas en el momento de toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con los aspectos financieros. Estamos convencidos que muchas veces las empresas tienen problemas de falla de información, no tienen la misma información que tienen claramente las instituciones financieras, y a veces la empresa se endeuda en condiciones que después hacen realmente complicado poder hacer frente al pago de esa deuda. Entonces estamos disponiendo, a partir de ahora, este es un instrumento bien reciente, estamos disponiendo la figura de un asesor, un facilitador financiero para aquellas pequeñas empresas que puedan recurrir y que los ayuden en pensar el crédito más acorde a su tipo de emprendimiento. Y también, y esto ya es por último, un programa de mentorías que se diseñó desde la agencia en conjunto con otras instituciones que son quienes nos proveen de los mentores, Endeavor, Cámara de Industrias del Uruguay y la Universidad de Montevideo. Desde la agencia se diseña un programa de mentorías para acompañar a los emprendedores con empresarios que tienen trayectoria, que ya tienen experiencia al haber transitado por varios procesos, y que creemos que es bien importante que puedan sentirse acompañados los emprendedores ante las primeras dificultades que pueden tener. Este es un programa también bien reciente que comenzó a mediados del año. Hemos desarrollado además una campaña de consumir uruguayo que nos parecía que era bien importante también, justamente durante la pandemia, apostar a nuestros comercios y a los comercios locales y del barrio, y en ese sentido en la página de ANDE también disponibilizamos un catálogo de emprendimientos apoyados por ANDE para que poderlos dar a conocer y que los consumidores puedan saber que ahí están comprando mano de obra uruguaya, producción nacional, y que es una manera también de estar apoyándolos. Finalmente, como agencia del Estado que somos, como agencia nacional, tenemos el mandato de trabajar a nivel de todo el país, y no solo un mandato, es una verdadera vocación de trabajar en todo el territorio. Hemos estado, en la medida que la pandemia nos permite, recorriendo varios departamentos, hemos estado en contacto con muchas empresas y emprendedores de todo el país, y creemos que eso es fundamental para desarrollar mejor nuestra tarea y para que los apoyos, como decíamos, que nosotros diseñamos puedan llegar. Pero claramente eso no lo podemos hacer solo, es difícil desde Montevideo poder estar en los 19 departamentos, y para eso es fundamental tener como socio a una serie de instituciones locales que puedan de alguna manera ser quienes repliquen nuestros instrumentos. Y vuelvo a marzo o abril, cuando comienza la emergencia sanitaria, y había muchas medidas que se anunciaban, no solo desde la agencia, sino también postergación de plazos de vencimiento de BPS y DGI, o postergación de plazos en las instituciones financieras, la implementación del seguro de desempleo parcial, una serie de medidas que se creaban y se anunciaban. Nuestra preocupación era cómo se entera la empresa de una localidad pequeña del departamento más al norte del país. ¿Quién le llega a esa empresa para que se entere de las medidas? Y ahí creamos en esos momentos lo que fue la red de atención a emprendimientos y empresas, que no fue más que nuclear a todas las instituciones locales que de por sí ya venían trabajando, pero que también a esas instituciones locales a veces le costaba llegar a tener la información disponible. Entonces pusimos en contacto a 70 instituciones, centros comerciales, sociedades de fomento, asociaciones rurales, agrupaciones agropecuarias, instituciones que conocen la realidad, que están cerca del empresario o del productor rural, y que podían transmitirle todas las medidas que nosotros estábamos diseñando para ellos. Todos los martes a las 5 de la tarde, durante 4 meses, se reunieron por Zoom estas 70 instituciones, recibieron
charlas y talleres del Banco República, del Banco de Previsión Social, de la Dirección de Impositiva, por supuesto de técnicos de ANDE, para capacitarlos a ellos y que puedan atender mejor a las empresas en esta situación tan complicada. También las instituciones de microfinanzas, que han sido nuestros socios para poder implementar todo lo que tiene que ver con servicios de acceso al financiamiento, y por supuesto lo que llamamos las instituciones patrocinadoras de emprendimiento, que son nuestros socios para captar emprendedores. Son las instituciones que conocen a los emprendimientos, muchas de ellas son incubadoras o centros de estudio de universidades que tienen al emprendedor ahí cautivo y que necesitan ayudarlo, y que bueno, cuentan en la agencia con una serie de instrumentos con los cuales los podemos apoyar. Y una gran apuesta que queremos hacer en esto que tiene que ver con el abordaje territorial es crear una red de centros de apoyo a emprendedores y MIPYMES en todo el país. Hoy la agencia cuenta con 6 centros de competitividad en 5 departamentos. Estamos reformulando el instrumento también porque creemos que hay muchas cosas por mejorar, pero tenemos el objetivo firme de que en el 2021 vamos a tener 19 centros de atención a empresas en todo el país, para que sea un lugar donde aterrice toda la política pública y, por qué no, también los apoyos de instituciones privadas en los departamentos y en las localidades para brindar información y asesoramiento de calidad para las pequeñas empresas. Así que esa es una gran apuesta que quería compartir con ustedes, porque es uno de los pilares que tenemos para el próximo año. En definitiva, lo que queremos transmitirle a los emprendedores es que las oportunidades están, y no es algo que suena bien y nada más, sino que en el contexto actual hay muchísima gente que se anima a emprender, que apuestan por crear su propio emprendimiento y que lo ven realmente como una oportunidad de negocio. Nos pasó con la convocatoria de Capital Semilla, que tuvimos recientemente, cerró hace 2 semanas. Fue una convocatoria que estábamos en duda si abrir o no abrir esa convocatoria por la situación en la que estábamos, y se presentó un 20% más de proyectos que lo que se presentó en una convocatoria similar el año pasado. Es decir, que esas ganas de emprender, esas ganas de buscar un camino, una oportunidad de negocio por sí mismo, siguen estando intactas en nuestro país, y es lo que más valoramos y realmente nos parece importante. Y para finalizar, ahora sí, como decía Claudio, hoy estamos celebrando el tercer jueves de noviembre de cada año, se celebra el Día Nacional de la Cultura Emprendedora. Esto fue a raíz de un proyecto de ley, una ley 19.820 que se votó en el Parlamento el año pasado, la Ley de Fomento del Emprendimiento, y que establece la celebración del Día del Emprendedor, de la cultura emprendedora, un día como hoy. Entonces, hoy estamos celebrando las habilidades de emprender, las actitudes, las acciones de hombres y mujeres de nuestro país que todos los días apuestan por agregarle valor y por lograr un mejor desarrollo para todos. Hoy a las 6 de la tarde estaremos entregando reconocimientos a algunos emprendimientos que se destacaron este año, en un año tan especial. Así que, bueno, por supuesto están todos invitados vía streaming a través de la web de ANDE para podernos acompañar. Así que para los emprendedores que nos estén viendo, feliz día, y yo quedo disponible por si hay alguna consulta que podamos ampliar información. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tú lo dijiste, las oportunidades están. De la parte de AURCO, de sus socios y de la academia y todos los docentes que también son gran parte del auditorio de este congreso, creo que estamos disponibles, nos estaremos viendo probablemente, y nos da cierta cosa, en esta misma comisión directiva nos hemos puesto la inquietud de apoyar el emprendedurismo, y creemos que
que podemos aportar por ese lado también. Gracias, Carmen, que tengas mucha suerte y te liberamos y te agradecemos que con esa agenda bien complicada nos hayas dado tu tiempo y bueno, mucha suerte y saludo a los emprendedores que ganaron de parte de AURCO y de todos los integrantes del Congreso. Muchas gracias, un gusto. Nos estamos viendo. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Estás silenciado? Mientras te estás muteado. El nuevo verbo perdón. que Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. El nuevo verbo que hemos inventado. El profesor Alejandro Smolge es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es un gran amigo de AURCO, es contador público y licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de Gestión y Costos y de Sistema de Costos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de especialización en Costos y Gestión, director académico del Centro de Estudio de Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la Comisión Técnica del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, pero es el director de Administración y Finanzas de Janssen Latinoamérica Sur, y nos va a hablar de un tema más que interesante, que tiene que ver con la innovación y con algo que a todos por lo menos nos está sonando estos días y nos habla algo, que es, aparte de COVID, que hace meses que suena, acá hay algo para hablar de vacuna y del tema por el estilo. Por eso fue invitado, te agradecemos tu presencia, sabemos de tu complicada agenda y gracias, adelante. Te dejo todo. Bueno, gracias a vos, Claudio, y gracias a AURCO y al Congreso y a los organizadores por esta oportunidad. Vamos a tratar de ver si se ve en la pantalla. Ahora en pantalla, perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la innovación y también con el emprendedurismo, aunque suene como muy grande. Estos emprendimientos son muy grandes porque son grandes compañías las que lo van a hacer. Vamos a hablar un poquitito de la vacuna contra el COVID-19, que es un tema que nosotros, todos los seres humanos del planeta Tierra, estamos tratando de conseguir y esperando ansiosamente. Lo vamos a ver desde un ángulo más desde el concepto económico y del concepto del costo y el precio, pero vamos a tocar algunos temas relativos también a la tecnología que se usa, qué tiene de particular esta vacuna, cómo es de distinta con respecto a otras, etc. Y bueno, esperemos dejar un espacio de preguntas también, porque son temas que habitualmente vemos que tienen una gran avidez por ahí de conocer algunas cosas, tanto desde lo técnico como desde la perspectiva futura. Así que vamos a empezar tratando de desarrollar estos temas. Cómo se investiga y desarrolla, cómo se manufactura, todos temas que vamos a ver rápidamente, pero tratando de dejar un mensaje central para que tengamos una visión integral del tema, ¿no? Y siendo bastante realista, a veces se escuchan muchas cosas que están bien, pero a veces los medios o muchas veces distintos actores que aparecen opinando dan visiones puntuales o de un aspecto. Acá vamos a tratar de ver un enfoque integral, también pasando por qué tecnologías se usan, un pequeño caso de una vacuna, que es una de las candidatas, que es la de la compañía norteamericana Janssen, y los temas de costo, fijación de precios y qué manejo están teniendo los gobiernos, específicamente quizás con un párrafo para el caso de Uruguay con respecto a esta vacuna. Esto, ustedes me van a decir, no tiene nada que ver con los costos. Sí, pero este es el inicio de todo. Esto ocurrió el 10 de enero del año 2020. Se hizo una publicación, ese señor que dice ahí, Edward Holmes, que es un médico de la Universidad de Sydney, le pidió permiso al señor que firma ahí abajo, que es
un investigador y un profesor y un médico chino, Yongzheng Zhang, y Yongzheng Zhang el 10 de enero publicó la secuencia genética completa del coronavirus. Ustedes, si se acuerdan y volvemos para atrás, esto es una enfermedad que apareció en Wuhan, en China, a fines del año pasado, y el 10 de enero los científicos del Centro de Control de Enfermedades de Shanghái obtuvieron, después de 42 horas de trabajo, sacaron y pusieron a disposición de manera libre la secuencia genómica del virus, que es lo que permitió que todos después empezaran en el mundo a estudiar el virus, desarrollar las vacunas o tratar de encontrar curas o paliativos a la gente que se enfermara. Entonces, y acá dejamos esto casi como un símbolo, ¿no? Esto es textual, el posteo que hizo Holmes, que es amigo de Yongzheng Zhang, y si ustedes leen abajo, termina diciendo el disclaimer del profesor Zhang: por favor siéntanse libres de descargar, usar y compartir y analizar estos datos de manera libre, porque es un trabajo que hicieron dentro de esa institución pública china, el Shanghai Public Health Clinical Center and School of Public Health, como dice ahí, y lo pusieron a disposición libremente en Internet de todo el mundo. Es más que un símbolo puntual para discutir cómo se puede evolucionar en el tratamiento de una pandemia, una cosa que era impensable que ocurriera 5, 10 o 30 años antes. El mundo hoy puede, con estas herramientas de tecnología, de innovación, acceder a algo que 40 o 50 o 30 años atrás hubiera sido imposible, y por supuesto que hubiera demorado todo el desarrollo que viene después. Así que nos gusta empezar con esto para ubicarnos en dónde estamos y donde hay gente que trabaja y sistemas y medios que permiten la difusión de esto y que son el puntapié para que el mundo en este caso pueda encontrar una solución a un problema grave mundial de salud crítico transformador como es la pandemia del COVID-19. A partir de eso, rápidamente vemos qué pasa con las vacunas. Las vacunas, que son el tratamiento que se busca para resolver en definitiva el problema de la pandemia, pasan por un proceso de investigación y desarrollo. Ahí lo puntualizamos muy sencillamente. Tenemos una fase preclínica con estudios que se hacen en animales, primero ratones, después monos, fases de estudios clínicos, que ya muchos las habrán escuchado todos los días y serán ustedes más expertos todavía que la gente que trabaja en la industria farmacéutica, porque hoy todo el mundo maneja el concepto de la fase 1, 2, 3, 4, pero acá lo sintetizamos para dejar la idea. Las fases clínicas son ensayos en humanos, la fase 1 con poquitas personas, 100, no mucho más, se estudia la seguridad de la vacuna. En la fase 2 se estudia la inmunogenicidad, que es la capacidad de la vacuna de generar una respuesta inmunológica, la dosis y la eficacia, con más pacientes, y en la fase 3 se verifica a un nivel más grande, 30, 40, 50.000 pacientes, la eficacia y la seguridad en una población más significativa, haciendo un estudio de comparación entre la mitad de las personas se le da la vacuna, la otra mitad no, y se ve cómo evolucionan frente a la enfermedad. Claramente, a diferencia de otros ensayos, este es el mismo mecanismo para cualquier medicamento, ¿no? Pero a diferencia de los ensayos clínicos de cualquier medicamento, en el caso de la vacuna ocurren dos situaciones diferenciales. La primera es que las vacunas se ensayan en voluntarios sanos, mientras que un medicamento normal común se estudia en pacientes que tienen la patología, sobre todo de la fase 2 en adelante. Y además, los ensayos clínicos de vacunas se hacen con mucha mayor cantidad de personas que los de un medicamento. En un medicamento común no existe una fase 3 para 50.000 personas. Esos estudios se hacen con 2.000, 3.000, 5.000 personas como máximo. Las vacunas se hacen con mucha más gente para garantizar la seguridad mucho más que en un medicamento común por los potenciales riesgos que podría tener. Está claro que en el mundo no se aprueban, las autoridades sanitarias nunca aprueban una vacuna que no cumple con los rigurosos estándares de toda esta etapa. Este proceso normalmente puede costar entre 300, 500 y 2.000 millones de dólares, sobre todo cuando se hace a la velocidad que se está haciendo ahora. O sea que estamos hablando que cada vacuna
de las que se están haciendo, tiene un costo de generación en su parte de investigación y desarrollo de varios cientos o miles de millones de dólares, incluyendo en esta etapa, por la crisis que provocó la pandemia, financiamiento público y privado en conjunto. ¿Sí? Acá hay muchos aportes de distintos organismos públicos de países desarrollados, en Estados Unidos, BARDA, por ejemplo, que es un organismo público dedicado a la salud, o la European Alliance, y algunas otras organizaciones o fundaciones como la Bill and Melinda Gates Foundation. Hay distintos actores públicos o privados, como son fundaciones, colaborando con las compañías farmacéuticas y aportando fondos de distintas maneras, ¿no?, para financiar estos proyectos. Una vez que en el proceso normal la vacuna pasó su ciclo de investigación y desarrollo, se pasa a una manufactura, se fabrican las vacunas. ¿Qué pasa con la vacuna contra el COVID-19? Por una cuestión de urgencia. Muchas compañías, o la gran mayoría, están fabricando la vacuna en forma paralela a la investigación y desarrollo. O sea, en el mismo momento que se están haciendo los ensayos clínicos, y aunque no han sido todavía terminados, ni se presentó a la autoridad sanitaria los resultados para conseguir un registro, se empiezan a fabricar las vacunas. A riesgo. Esto significa plantas de manufactura de vacunas que están haciendo millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, tratando de ganar tiempo y esperando que el día que esté la aprobación regulatoria, porque los ensayos clínicos le dieron favorablemente, ya estén avanzadas las fabricaciones para poder distribuir y darle la vacuna a la gente. Las etapas de fabricación de una vacuna, sencillamente, son 4. La primera es la fabricación del antígeno. El antígeno es lo que va a generar la respuesta inmunológica, ¿no? Es como un identificador que trae, una vacuna se hace para defender al cuerpo de una infección, que puede ser un virus o una bacteria. Ese virus o esa bacteria o ese organismo, microorganismo que entra, tiene un antígeno, que es algo que el sistema inmunológico detecta como extraño y que va a atacar de alguna manera. Ese antígeno es el contenido principal, como si fuera el principio activo, la materia prima fundamental de la vacuna, porque es lo que la vacuna va a hacer ingresar al cuerpo humano para generar una respuesta inmunológica. Ustedes piensen un concepto muy sencillo y que tiene que quedar como el mensaje. Una vacuna en realidad es un estimulador de la memoria inmunológica. Las vacunas estimulan la memoria del sistema inmunológico. Significa, estimulan la reacción del sistema inmunológico frente a un antígeno real, entrenando al sistema inmunológico con un antígeno que se le mete al cuerpo, pero que es inofensivo, de manera que el sistema inmunológico aprenda a reconocerlo, esté entrenado, y el día que venga el antígeno de verdad, lo pueda atacar, y eso es ni más ni menos que la inmunidad. Entonces, ese antígeno, que es la materia prima, es lo primero que se fabrica, después se formula, se le agregan ayudantes que potencian la acción del antígeno, excipientes para mantener la estabilidad, etc., y se llena y se envasa, pasa por un control de calidad muy exhaustivo cada etapa, y ahí se terminó el proceso de fabricación de la vacuna. Pero ese proceso de fabricación es distinto en cada una de las potenciales candidatas que existen hoy para la vacuna como contra el COVID-19. Y acá tenemos es muy difícil explicar todo esto o poner todo esto en un solo lugar, pero tratamos de hacer un solo cuadro que lo resuma para mostrar las, vamos a decir, 5 grandes tecnologías de fabricación de vacunas que existen. Existen vacunas fabricadas en base al virus, pero debilitado, atenuado. Esa es la vacuna, por ejemplo, contra el sarampión o la fiebre amarilla. Existen vacunas con fabricación en base al virus inactivado, que no es lo mismo que atenuado. Esas son las vacunas tradicionales contra la gripe o la influenza o contra la polio. Y existen vacunas donde lo que se hace es fabricar y darle a la persona una determinada proteína, como la vacuna de la hepatitis B. Esos son los que podríamos considerar las técnicas tradicionales de fabricación de vacunas. En las vacunas contra el COVID-19 hay algunas compañías, que lo tenemos graficado acá, que están usando esa técnica. Por ejemplo, las 2 primeras que vemos ahí, que son Sinopharm y Sinovac, que son 2 compañías chinas, están usando la técnica del virus inactivado. O Sanofi Pasteur y Glaxo, la técnica de las proteínas. Sin embargo,
las nuevas tecnologías que se usaron o que se están usando para la fabricación de vacunas contra COVID-19 son las que vemos un poquitito más abajo en este mismo cuadro. Tecnologías que podemos denominar como ARN mensajero o vector viral. ARN mensajero es una tecnología que consiste en fabricar una versión sintética del material genético del virus, un pedacito del material genético del virus fabricado en un laboratorio, se programa a las células del cuerpo para producir copias, o sea, obviamente el material genético es lo que constituye la vacuna. Al darle la vacuna a la persona la recibe y sus células producen copias o proteínas similares replicando lo que recibió, ese fragmento que recibió. Al generar proteínas similares a ese antígeno, el cuerpo las reconoce como extrañas, intrusas, y eso dispara el alerta inmunológico del sistema, que aprende de esa manera que tiene que atacar con anticuerpos y con células ese antígeno. Por supuesto que lo va a atacar cuando el antígeno venga de verdad. Entonces es como una simulación del virus verdadero que sirve para entrenar al cuerpo y que se hace con una tecnología de fabricación de un pedacito del material genético del virus. Esas son, por ejemplo, las vacunas del consorcio Pfizer-BioNTech, que es una empresa alemana y una norteamericana, o la empresa norteamericana Moderna, que es otro de los desarrolladores de vacunas usando esta técnica. Esa es una técnica sencilla, rápida y que genera mucho volumen de producción con velocidad, más sencillas y más rápidas que las de virus inactivado o proteínas que vemos arriba, ¿no? Que son más complejas e incluso más costosas de fabricar, sobre todo la de las proteínas. Y la otra tecnología es la que se llama de vector viral no replicativo. Consiste en que el gen del virus, lo mismo, se hace una fabricación en un laboratorio del gen del coronavirus o del SARS-CoV-2, que es el verdadero nombre de este virus, se introduce ese gen en otro virus, un adenovirus, que es un virus del resfrío, por ejemplo, que lo va a transportar y lo va a introducir en el cuerpo. Entonces la vacuna consiste en fabricar un adenovirus, que es un virus transportador, al que se le agrega el gen del coronavirus, eso se produce como vacuna, se le da al cuerpo, el cuerpo al recibir eso replica la proteína que recibe, que es la proteína de la espiga, que es ese gen que se le metió, eso atrae al sistema inmunológico y genera la respuesta entrenándolo para tener inmunidad, anticuerpos y células, que son los dos tipos de inmunidad que existen. Y esto es muy importante, aunque parezca una explicación más médica que para un congreso de costos o de gestión, es muy importante tener en claro que lo que existe como respuesta inmunológica es una respuesta doble, respuesta humoral o respuesta celular, porque el sistema inmunológico ataca a los antígenos que vienen de afuera con células, cuando el antígeno tiene un ataque a las células y es intracelular su ataque, digamos, al organismo, o humoral, que es con anticuerpos. Son las dos maneras de tener inmunidad. Esto, además de ser una cosa técnica, es una cosa que también tiene que ver con la efectividad de la vacuna, porque la verdad es que la inmunidad humoral, que son los anticuerpos generados por los linfocitos B, dura mucho menos que la inmunidad celular. Entonces las vacunas lo que tienen que tener es una inmunidad, en la medida de lo posible, el tiempo más largo que se pueda, y en la medida de lo posible una respuesta ampliada. O sea, la vacuna tiene que generar una memoria tanto de anticuerpos como de linfocitos T. Esta técnica de vector viral es la que usan AstraZeneca con la Universidad de Oxford, la vacuna de Gamaleya con el Ministerio de Defensa ruso, que es la vacuna pública rusa, y la vacuna de Janssen, que es una compañía norteamericana, es la división farmacéutica de Johnson & Johnson. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Esto es un hallazgo científico que va a quedar en la historia de la ciencia. Ninguna vacuna existió en la historia en un periodo de 12 meses desde que se empezó a buscar hasta que se terminó de fabricar, como se espera que sea a fines de este año o principio del año que viene. Las vacunas normalmente han tardado 3, 5, 9, 12, hasta 30 años en ser elaboradas desde que empezaron hasta que se lanzaron al mercado. Sin embargo,
el sentido de urgencia, la inversión alta, público-privada que dijimos antes, y la coordinación con las entidades regulatorias para ir avanzando rápido, más la aplicación de tecnologías que ya existían y que estaban pensadas para otras vacunas, es lo que están permitiendo que la humanidad tenga en 12 meses una vacuna que en la normalidad de las situaciones hubiera llevado 3 años por lo menos. Esto es lo que pasa, estas son las tecnologías, estas son resumidamente las más avanzadas de las casi 200 vacunas que están en estudio. Ahora, acá tenemos un detalle que ahora vamos simplemente a enumerar rápidamente 2 o 3 puntos, que es uno de esos casos, que es la vacuna de Janssen. A la derecha tienen una foto de la vida real, ¿no? Ese es un bioreactor a donde se hace la fabricación de ese adenovirus al que se le va a meter el gen de la espiga y que eso se va a convertir en la vacuna, así que eso, digamos, es más realista que nada, y es verdaderamente un equipo que en uso actualmente. La vacuna de Janssen, ya dijimos las características de las vacunas de vector viral, busca tener inmunidad celular e inmunidad humoral, no va a tener una cadena de frío más que de 2 a 8 grados, es una vacuna de una sola dosis, está hoy en fase 3 en 60.000 personas voluntarios, de los cuales a 30.000 le están dando la vacuna y a 30.000 le están dando un placebo para comparar la eficacia de uno y otro. Y una de las cosas que ahora vamos a volver a discutir es que en el caso de Janssen, por ejemplo, el precio de venta que se está estableciendo o que se va a establecer es al costo. Janssen sigue el criterio de fijar su precio de venta de la vacuna al costo durante la pandemia. ¿Pero qué costo? El costo de la vacuna es el costo completo del proceso de investigación y desarrollo, manufactura, control de calidad, distribución. Y además las compañías farmacéuticas calculan estos costos, obviamente proyectando el volumen que van a vender, mientras exista la necesidad de que un mercado absorba vacunas contra esta patología o contra esta enfermedad. Con lo cual, todos los costos de todas las vacunas están altamente incididos por premisas de volumen y de estimaciones de gastos que son muy difíciles de hacer, ¿sí? Porque nadie sabe verdaderamente cuánto va a salir la investigación y desarrollo, porque a diferencia de una vacuna normal, todavía la están haciendo la investigación y desarrollo, y tampoco está claro cuál va a ser el volumen, porque no se sabe por qué proporción de la población mundial vamos a vacunar, y a su vez qué market share dentro de ese mercado total va a tener cada empresa, cada vacuna. Entonces, eso es todo una ingeniería y una proyección mucho más difícil por la incertidumbre que rodea este proyecto comparado con cualquier otra vacuna. Y un punto muy importante que me paro ahí en marcar es el outsourcing. Muchas o todas las vacunas son fabricadas en terceros, porque aún las grandes compañías farmacéuticas que tienen su propia planta de vacunas no les alcanza la capacidad de producción para la dimensión y el tamaño de lo que se espera sea la cantidad de vacunas que necesite el mundo. Entonces, aún esas grandes compañías, como vimos recién, que están diseñando vacunas, fabrican una parte de ellas y el resto, gran parte, a veces 2/3, 3/4 de su volumen total proyectado, en terceristas, porque el mercado de vacunas es un mercado chico, hay pocos jugadores. El mercado de vacunas es un mercado donde hay 25 o 30 compañías, de las cuales hay 4 que son Pfizer, Glaxo, Merck y Sanofi, que son las que dominan el 50% del mercado. Pero el volumen de producción que se pide para la vacuna contra el COVID-19 es descomunal. Ustedes piensen que es aproximadamente la vacuna contra el COVID-19 que se espera, suponiendo que se inmunice al 50% solamente de la población mundial, equivale a hacer una cantidad de vacunas igual a todas las otras vacunas que se hacen anualmente en el mundo. Como si tuviéramos que duplicar el volumen de producción de las vacunas de golpe solo para esta vacuna. Duplicar en la capacidad de producción y todos los insumos que hacen falta, ¿no? Desde el vial o frasco hasta el día que le vamos a administrar la vacuna, la jeringa con la cual se va a aplicar esta vacuna a las personas, ¿no? Así que piensen que hay un desafío de producción, de volumen y logístico inmenso, nunca visto en la historia, ni para fabricar, ni para distribuir, ni para administrar las vacunas, que es otro tema bastante complicado que los gobiernos ya tienen que empezar a encarar. El costo de la vacuna, dijimos, es el ciclo de vida. Las compañías calculan esos costos que dijimos para un volumen, estimando o haciendo una proyección de los años que va a durar la
el ciclo de vacunación, no solo la pandemia, sino los años que siguen, con una estimación basada en una proyección difícil de hacer, porque tampoco se sabe todavía, porque no se terminaron los ensayos, cuánta inmunidad van a dar las vacunas. La vacuna va a dar una inmunidad que va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, no se sabe, y como no se sabe, tampoco se sabe cuánto va a ser las dosis de refuerzo que va a haber que dar, con lo cual todo el tema de volumen es un tema complicado, donde las compañías están haciendo estimaciones basadas en premisas que van a ir cambiando porque la incertidumbre es muy grande, que es lo que un poco tratamos de marcar acá. En los costos y los precios hay dos enfoques. Compañías que deciden vender el producto al costo, como decíamos recién, son los casos de AstraZeneca o Janssen, ahí dice J&J o Johnson & Johnson, porque es el nombre de la corporación, que han decidido que durante la pandemia van a vender su vacuna al costo completo, ¿no? Al costo completo significa lo que decíamos recién, investigación y desarrollo, manufactura y también distribución y logística. Y otras compañías como Moderna, Pfizer, Sinopharm o la rusa Gamaleya que decidieron de entrada que este es un problema de riesgo empresario y que van a vender la vacuna con margen igual que cualquier otra vacuna o cualquier otro producto, lo cual lleva a una disparidad muy grande de precios entre una vacuna y otra, que está dada no solo por el criterio de fijación de precios, sino por la tecnología. Volvemos un segundo acá. Fíjense que la variedad de tecnologías es muy amplia y el costo de cada vacuna es totalmente distinto según la tecnología que se use. Además de que el volumen es muy determinante en el costo, porque acá hay muchos costos fijos, y porque montar una planta de vacunas puede costar entre 50 y 500 millones de dólares según la complejidad de la vacuna que va a fabricar. Entonces hay grandes inversiones, altos costos fijos, una incidencia muy significativa del volumen en el cual se va a absorber ese costo fijo, y un peso muy grande del tipo de tecnología. Hacer una vacuna con la tecnología de las proteínas es mucho más costoso que con la tecnología de vector viral, por ejemplo. Así que eso explica o va a explicar un poco la variación entre los costos de una tecnología y de una vacuna versus otra, además del criterio de fijación de precio. En eso tenemos esto. Si hacemos el mapa de los tipos de vacuna que decíamos antes, tenemos estas variedades. AstraZeneca que dice que la va a vender a $8, $8 para 2 dosis. La mayoría de estas vacunas son vacunas que se estima que son de 2 dosis, así que va a ser $4 la dosis. La inmunización de una persona, supongamos que dura 1 año la efectividad, es $8. Janssen, que es la única vacuna de todas estas que va a ser de una sola dosis, el costo es 10, y dice que lo va a vender el precio de venta va a ser el del costo, mientras que Gamaleya, que usa la misma tecnología de vector viral, dice que el precio va a ser aproximadamente de $20, 10 cada dosis. Sinopharm, $140, que creo que lo va a tener que cambiar, porque si no va a quedar muy afuera de los niveles de precio del resto, que obviamente, en el caso de Pfizer y Moderna, como dijimos, además de tener una tecnología distinta, decidieron venderla con margen, y entonces es $19.50 cada dosis la de Pfizer, $39 el total, y $30 cada dosis la de Moderna, $60 el total. Esto en un promedio nos llevaría a que el mercado mundial de vacunas, que hoy es de 47.000 millones de dólares, pasaría a triplicarse, ¿sí? Suponiendo que el precio promedio acá fuera $10 de venta, supongamos la mitad de la población mundial a 2 dosis, serían 8.000 millones de dosis de vacuna, a $10 sería 80.000 millones de dólares por año de venta de vacunas, que es 1,6 veces el mercado actual de 47.000, pero igual dentro del mercado farmacéutico mundial, que es 1.200 billones de dólares, el total del mercado de vacunas, aún con este volumen incremental de las vacunas contra el COVID-19, el mercado de vacunas va a seguir siendo el 7% o el 8% del mercado total. Con lo cual sí es un negocio grande, sí es un negocio significativo, pero no es el más importante ni le cambia el tamaño del mercado farmacéutico. Finalmente, ¿qué mecanismo de compra tienen los gobiernos? Básicamente 2. O se hacen acuerdos bilaterales entre la compañía farmacéutica y el gobierno, o se hacen compras unificadas en un pool de compras como existe el mecanismo COVAX Facility. COVAX es una alianza creada frente a la pandemia del COVID-19, auspiciada o organizada por la Organización Mundial de la Salud, Gavi, que es la Alianza Mundial de Vacunación, y CEPI, que es una coalición contra las enfermedades
y las epidemias, organizaron a COVAX como una alianza para comprar vacunas centralizadamente y distribuirlas entre los países que adhieran. ¿Sí? Hay distintos mecanismos para entrar en COVAX, pero COVAX es un mecanismo para asegurar la vacunación a los países de ingreso medio y bajo que adhieren a ese sistema, evitando la compra bilateral y siendo una compra en pool que COVAX negocia con los fabricantes y después se asegura de distribuir entre los participantes. Este es el mecanismo, por ejemplo, que elige Uruguay. Uruguay no está haciendo acuerdos bilaterales, sino que está haciendo acuerdos de compra por COVAX, que es una opción válida. COVAX asegura que le va a dar, por lo menos a los países que participan, vacunas para el 20% de su población, como mínimo, y ese va a ser el sistema de asignación que va a utilizar. Y además, dentro de COVAX, sin entrar en detalles, existen distintos mecanismos donde se hacen pagos anticipados, en algunos casos el que participa decide qué vacunas va a comprar, y en otros países que no tienen ingresos directamente son países financiados, digamos, no compran, se adhieren a COVAX y el fondo ese, con una financiación que tiene de distintos lugares, les va a asignar las vacunas gratuitamente a países muy pobres o de muy bajo ingreso. Los costos para los gobiernos, finalmente, de la vacuna van a ser el precio que paguen, pero otras cosas, ¿no? Las penalidades de contratos, los que hagan contratos bilaterales que no ejecuten, desperdicios, que va a haber mucho, obsolescencia, costos de almacenamiento, hay vacunas que requieren cadena de frío de menos 70 grados como la de Pfizer, menos 20 grados como la de Moderna, el gobierno va a tener que tener cámaras frigoríficas y traslado en camiones con refrigeración hasta los centros de vacunación, más los insumos de vacunación, la jeringa, el alcohol, el algodón, las personas que participen en la campaña de vacunación. Si uno hace todas estas cuentas, la verdad que es muy difícil de estimar, pero acá podríamos decir, en un primer borrador, así un brochazo, que todo el costo de una campaña de vacunación casi triplica el precio de la vacuna. Sí, así como decimos, a un gobierno le va a salir $10 la vacuna, acá va a gastar casi $20 más de todo el costo de administración y vacunación finalmente. Que igual, al lado del problema de la pandemia, en lo que le está costando a la economía mundial es nada, y en una política de salud pública mínima, que es una de las funciones que tienen que cumplir los gobiernos, la verdad es que no habría que fijarse mucho en el costo, a pesar de que el costo es significativo, sobre todo en países que tienen restricciones presupuestarias. En Uruguay, ya lo dijimos un poquitito, ¿cuál es la situación? Va a comprar por la vía de COVAX. El Ministerio de Salud Pública, el ministro Daniel Salinas y el presidente de la calle decidieron ese sistema. Las vacunas que va a recibir son las que COVAX aguarde todavía para terminar de contratar, y Uruguay creo que va a optar, porque tenemos un mecanismo dentro de COVAX de fijación de qué vacuna puede aceptar cada uno, y eso los gobiernos o los países pueden decidir rechazar o aceptar las vacunas si son las que lo compran. Así que es un mecanismo útil, y es un mecanismo que de todas maneras no ata al que participa, sino que le permite también, dentro de las que maneja COVAX, elegir una vacuna y optar por una de esas vacunas que está dentro del mecanismo COVAX. Son alternativas, Uruguay eligió esa, es válida. Argentina, por ejemplo, eligió la negociación bilateral. 5 ideas rápidas, distintas tecnologías, ya lo dijimos, ¿no? Distintas tecnologías de fabricación generan distintos costos, las compañías farmacéuticas tienen distintos modelos de fijación de precios, los tienen que negociar con los gobiernos o con COVAX. El proceso de producción es muy complejo, el volumen es inmenso, la urgencia es muy alta, hay una gran variabilidad porque los productos en realidad son biológicos, entonces el rendimiento de un lote de producción puede ser muy distinto que otro, y hay grandes dificultades de aprovisionamiento de insumos y de capacidad productiva. Pero se espera que finalmente las vacunas sirvan para 3 objetivos: evitar la enfermedad, evitar la infección y disminuir la circulación del virus SARS-CoV-2. Esto es muy importante. La vacuna previene la enfermedad, no previene necesariamente el contagio del virus, o sea, la infección. Esa es la aspiración de máxima. Prevenir la infección significa la persona no le entra y no recibe ni replica en su cuerpo el virus. Pero ese es el paso ideal, el paso mínimo que las vacunas tienen cuando se habla de efectividad, que es otra cosa que ustedes están viendo y escuchando, 90% de efectividad, 95%. Eso significa 95% de probabilidad, medido de una manera estadística que ahora no vamos a poder entrar a detallar, 95% de probabilidad de que no me enferme con la vacuna, no que no me infecte. Significa, puedo recibir el virus, pero no se me desencadena la enfermedad. Si además el virus
ni siquiera entra o es matado por el sistema inmunológico, por ese entrenamiento que recibió con la vacuna, y ni siquiera me infecto, eso además tiene un efecto verdadero sobre la comunidad de, al no infectarse nadie, el virus va muriendo, baja la circulación y desaparece la pandemia todavía más rápido. Y me quedo con esta foto. Atrás de todo esto hay gente. Acá yo elegí un grupo de personas que son las que alguna vez alguno recibirá el premio Nobel o recibirá algún reconocimiento mundial. Pero esos señores que ustedes ven ahí, señoras, son los que están haciendo, o algunos de los que están haciendo que la vacuna sea una realidad. Yongsen Zhang es el señor que hizo la publicación libre del genoma del virus. Sarah Gilbert es la investigadora de la Universidad de Oxford que se dedicó día y noche a tratar de encontrar una tecnología. Ella eligió vector viral no replicativo para desarrollar la vacuna de Oxford, que después hizo el convenio con AstraZeneca desde principio de año, cuando vio que había un problema. Dan Baruch, del Beth Israel Deaconess Medical Center, es un señor que viene investigando vacunas desde hace años, puso su equipo a trabajar en enero. Cuando ese equipo vio la publicación del genoma de Yongsen Zhang, empezó a trabajar en la tecnología de vector viral no replicativo, que después hizo un convenio con Janssen, y esa va a ser la vacuna que va a sacar Johnson & Johnson. Ugur Sahin y Özlem Türeci son los dueños, fundadores, y en parte dueños, porque después tienen también una inversión del 50% de otros empresarios alemanes. Son dos personas que son dos científicos. Ugur Sahin, por ejemplo, además de ser el accionista y director, sigue siendo un investigador y sigue dando clase de la compañía alemana BioNTech, que son otros que vieron desde el principio que existía la posibilidad de encontrar, y ellos en ese caso eligieron la tecnología de la ARN mensajero, y decidieron empezar a investigar esa tecnología que ya pensaban usar para otro tipo de vacunas, en el caso del coronavirus desde el principio de año. Esta gente, con su conocimiento y con su esfuerzo y con su aplicación de la ciencia que tienen atrás y con su innovación y emprendedurismo, si queremos, a una escala grande, pero no deja de ser eso, son los que están hoy haciendo posible la realidad de las vacunas que vimos antes, para tratar de matar a esa fotito que tenemos ahí abajo, que es ni más ni menos que una foto verdadera del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la pandemia y la enfermedad del COVID-19, para la cual, señoras y señores, la vacuna es nada más que el inicio del fin de esta pandemia, que va a seguir durando un rato más, pero que por lo menos esperamos que gracias a esta vacuna vaya de a poco cediendo y terminando al menos como pandemia. Rápido y difícil de hacer una síntesis, pero espero que haya sido realmente más o menos claro. Gracias. Realmente, Alejandro, ha sido súper ilustrativo, ha sido un lujo para nosotros, porque es un tema de enorme actualidad en un congreso de costos, y mirarlo desde este punto de vista, que lo has logrado como docente de costos que sos, de posgrado, pero aparte estando en el ramo, en la farmacéutica, ha sido súper claro, aprendimos un montón. Seguramente hay muchas preguntas que hasta ni te queremos hacer, que es como, ¿cuándo va a estar la vacuna? Mejor esas preguntas se las dejamos a los médicos. Ha habido saludos de las profesoras Carolina Suaga, Norma Pontet, Isabel Pérez, y también de Enrique Cartier y de Carmelina Leonetti. Te agradecemos, realmente un lujo poder haber hecho este congreso y tener esta exposición sobre un COVID. Dijimos que no íbamos a hablar de pálidas, y justamente lo que tú hiciste fue mostrar la innovación, la ciencia, desde el primer momento que surge el problema, trabajando para dar soluciones a una mejor realidad social, y creo que de ese lado estamos nosotros. Ya tenemos a Norma, que la dejo con el siguiente panel. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos, ojalá pronto. Suerte. Te dejo.